GTA San Andreas. El código oculto capítulo 1. El disco que no debía existir era principios de 2005. Yo acababa de cumplir 17 años, y mi mejor amigo Carlos me había prometido que me iba a regalar algo que cambiaría mi vida para siempre. Vivíamos en una pequeña ciudad del norte de México, en un barrio donde los videojuegos eran prácticamente la única forma de escapar de la monotonía del día a día. Carlos trabajaba en una tienda de electrónica de segunda mano en el centro, un lugar oscuro y lleno de polvo donde parecía que el tiempo se había detenido en la década de los 90. Te juro, Miguel, esto es lo más loco que vas a ver en tu vida, me dijo mientras cerraba la puerta de su cuarto con llave. Su habitación estaba llena de cajas de videojuegos, consolas apiladas una encima de la otra y cables que parecían serpientes entretejidas por todo el suelo. En el centro de su mesa, envuelto en un paño oscuro, había algo que brillaba con un reflejo extraño bajo la luz de la lámpara de escritorio. ¿No es lo que creo?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. Habíamos estado esperando meses para conseguir Grand Theft Auto San Andreas. Era el juego más esperado del año, y en nuestro país todavía no había llegado oficialmente. Es más que eso, respondió Carlos, desenvuelta el paño con cuidado. El disco era negro, completamente negro, sin ningún tipo de etiqueta ni logo. Solo tenía una pequeña marca grabada en el centro. 3 letras blancas que parecían haber sido hechas a mano. Que ya no tiene nada escrito, dije confundido. ¿Seguro que funciona? Funciona más de lo que te imaginas, me dijo con una sonrisa extraña en la cara. Lo encontré en una caja que trajeron desde Estados Unidos. No tenía etiqueta, no tenía caja, solo estaba ahí, como si alguien lo hubiera olvidado. El dueño de la tienda me lo dejó llevar porque no sabía qué hacer con él. Conectamos la PlayStation 2 y metimos el disco. El arranque fue diferente al que habíamos visto en las imágenes de la revista. En lugar del logo de Rockstar Games, apareció una pantalla negra durante unos segundos, y luego se escuchó un sonido gutural, como si alguien estuviera susurrando muy cerca del micrófono. No pude distinguir las palabras, pero me hizo sentir un escalofrío que bajó por mi espalda hasta mis pies. Luego apareció el menú principal. Era el mismo de siempre. Nuevo juego, cargar juego, opciones. Pero había algo diferente en la tipografía. Las letras parecían estar ligeramente distorsionadas, como si estuvieran derritiéndose. Carlos seleccionó nuevo juego y nos sentamos a esperar. La introducción comenzó como de costumbre. Carl Johnson bajando del avión, el diálogo con el oficial Tenpenny, la llegada a Grove Street. Pero cuando CJ bajó del coche y comenzó a caminar por la acera, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Los colores eran más apagados de lo normal, como si la ciudad estuviera cubierta por una capa de ceniza. Los sonidos del tráfico eran más graves, y entre los ruidos de los coches se escuchaban gemidos y susurros que no pertenecían al juego original. ¿Has visto esto?, preguntó Carlos, señalando la pantalla. En la esquina superior derecha, donde normalmente aparecía el reloj del juego, había un número que bajaba en lugar de subir. 99, 59, 99, 58, 99, 57, no sé qué pasa, respondí, acercándome más a la pantalla. Quizás es una versión pirata defectuosa. Pero entonces sucedió algo que nos hizo quedarnos helados. CJ se detuvo solo en medio de la calle, y la cámara se acercó a su rostro. Su expresión, que normalmente era seria pero determinada, ahora estaba distorsionada por una sonrisa siniestra. Sus ojos habían cambiado de color. Eran completamente negros, sin iris ni pupila. Y luego habló, pero no con su voz habitual. Era una voz profunda, ronca, como si viniera de un pozo sin fondo. Tú no deberías estar aquí. Has abierto una puerta que no se puede cerrar. Carlos intentó pulsar los botones para controlar a CJ, pero el personaje no respondía. Seguía ahí, sonriendo de forma macabra, mientras el número en la esquina seguía bajando. 99, 45, 99, 44, vamos a reiniciar, dijo Carlos con voz temblorosa, alcanzando el mando para pulsar el botón de reset. Pero en el momento en que sus dedos tocaron el mando, la pantalla se volvió completamente negra, y se escuchó un grito agudo que parecía provenir tanto del televisor como de alguna parte dentro de la habitación. Nos quedamos en silencio durante unos segundos, con los corazones latiendo a 1000 por hora. Luego, la pantalla volvió a encenderse, pero esta vez no era el juego. Era una imagen borrosa de una calle oscura, con luces amarillas parpadeantes que parecían farolas rotas. En el centro de la imagen había una figura humana de espaldas, vestida con la ropa típica de los miembros de los Grove Street Families. ¿Es CJ?,
Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La figura se giró lentamente, y vimos que no era CJ. Tenía el mismo rostro distorsionado, los ojos negros y la sonrisa siniestra. Pero encima de su cabeza llevaba una gorra de béisbol con las letras KRA en la parte delantera. Habló de nuevo con esa voz profunda. Si apagas el juego, vendré a buscarte. Tienes que terminarlo. Tienes que encontrarme. Luego, la pantalla volvió al menú principal, como si nada hubiera pasado. El número en la esquina seguía bajando. 99-30. Carlos miró a mí y yo miré a él. Sabíamos que deberíamos apagar la consola, tirar el disco a la basura y olvidarnos de todo lo que habíamos visto. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre nos ha traído problemas, fue más fuerte. Vamos a seguir jugando, dije, aunque mi voz no sonaba como la mía. Capítulo 2. La ciudad que cambió. Cuando continuamos el juego, nos dimos cuenta de que San Andreas no era la ciudad que conocíamos de los trailers y las revistas. Todo estaba ligeramente desalineado. Las calles que deberían ser rectas tenían curvas extrañas, los edificios parecían estar a punto de derrumbarse, y algunos lugares que deberían estar llenos de gente estaban completamente vacíos. El primer objetivo que apareció en la pantalla no era el habitual "ve a casa de Sweet". En lugar de eso, el texto que apareció fue: busca el hombre de la gorra. Él sabe dónde están tus hermanos. CJ respondió automáticamente, sin que nosotros pulsáramos ningún botón. ¿Quién eres? ¿Dónde están Sweet y Kindle? La voz del hombre de la gorra se escuchó de nuevo, procedente de los altavoces. Ellos están en un lugar seguro, por ahora. Pero para encontrarlos, tienes que hacer lo que te diga. Primero, ve al cementerio de Ángel Pine. Allí encontrarás la primera pista. La pantalla cambió y CJ comenzó a caminar hacia el coche de Tenpenny. Esta vez sí pudimos controlarlo, aunque los movimientos eran más lentos de lo normal, como si el personaje estuviera caminando por agua. Mientras conducíamos hacia el norte, por la carretera que lleva a Ángel Pine, notamos que el paisaje también estaba distorsionado. Los árboles tenían ramas retorcidas que parecían manos que intentaban agarrar el coche, y el cielo estaba cubierto de nubes grises que se movían de forma extraña, como si fueran seres vivos. En algún momento del viaje, escuchamos música proveniente del radio del coche, pero no era ninguna de las emisoras que conocíamos. Era una voz femenina que cantaba una canción sin sentido, con palabras que no parecían pertenecer a ningún idioma conocido. De vez en cuando, la canción se interrumpía y se escuchaba un mensaje grabado: no corras. No llores. Él te encontrará donde quiera que estés. Llegamos al cementerio de Ángel Pine al anochecer del juego. El lugar estaba más oscuro y siniestro de lo que debería ser. Las tumbas estaban desordenadas, algunas tenían cruces rotas y en el suelo había rastros de lo que parecía ser sangre seca. En el centro del cementerio había una figura sentada en una tumba grande, con la cabeza agachada. Cuando nos acercamos, la figura se levantó y giró hacia nosotros. Era un hombre mayor, con el rostro arrugado y los ojos vacíos. Vestía un traje negro y llevaba una placa de identificación con las letras KRA. «Eres Carl Johnson», dijo el hombre con voz rasposa. «He estado esperándote. Tu padre me conocía. Él fue el primero en encontrar el código». «¿Qué código?», preguntó CJ, y de nuevo sentimos que no estábamos controlando sus palabras. «El código que abre las puertas entre los mundos. Tu padre intentó cerrarlo, pero no pudo. Ahora depende de ti terminar lo que él comenzó. Aquí tienes la primera pieza». El hombre extendió la mano y le dio a CJ un objeto pequeño y metálico que parecía un pendrive antiguo. Cuando CJ lo cogió, apareció un mensaje en la pantalla. «Objeto obtenido. Memoria de los muertos». En ese momento, escuchamos un ruido fuerte detrás de nosotros. Giramos la cámara y vimos que una multitud de figuras oscuras estaba saliendo de entre las tumbas. Eran como zombies, pero con rostros distorsionados y ropa que parecía pertenecer a personajes del juego. Algunos llevaban la ropa de los Grove Street, otros la de los Vallas o los Vagos. Sus ojos eran completamente negros, igual que los del hombre de la gorra. «Corre», gritó el hombre mayor. «No puedes luchar contra ellos ahora. Ve al viejo almacén de las tierras bajas. Allí encontrarás la siguiente pista». Comenzamos a correr hacia el coche, pero los zombies avanzaban rápido. Uno de ellos alcanzó a agarrar a CJ por el brazo, y sentimos un escalofrío que parecía pasar directamente de la pantalla a nuestro cuerpo. Carlos pulsó los botones con fuerza, intentando sacar a CJ de ahí, y finalmente logramos subir al coche y salir disparados del cementerio.
Mientras conducíamos hacia las tierras bajas, miramos el número en la esquina superior derecha. 85-12. Habían pasado más de 14 minutos desde que comenzamos a jugar, y no teníamos idea de qué pasaría cuando el contador llegara a 0. ¿Qué crees que significa todo esto?, preguntó Carlos, mirándome con los ojos llenos de miedo. ¿Es alguna especie de mod? ¿O algo peor? No sé, respondí, pero en mi interior sabía que no era un mod normal. Había algo en ese disco, algo antiguo y maligno que no debería estar en nuestras manos. Pero también sabía que no podíamos parar. Habíamos entrado en este juego, y ahora teníamos que terminarlo, sea cual sea el costo. Capítulo 3. El almacén de los recuerdos. El viejo almacén estaba ubicado en un lugar que no existía en el mapa original de San Andreas. Estaba en medio de un pantano, con agua fangosa que llegaba hasta las puertas y árboles secos que parecían guardianes pétreos. Cuando bajamos del coche, notamos que el aire del juego parecía más denso, y el sonido de los grillos y los sapos había sido reemplazado por un silencio opresivo que apenas se rompía con el crujido de los pasos de CJ en el barro. La puerta del almacén estaba abierta de par en par, y desde dentro salía una luz amarilla débil que parecía provenir de bombillas antiguas. Al entrar, nos encontramos con un lugar lleno de cajas apiladas, barriles oxidados y máquinas que no podíamos identificar. En la pared del fondo había un gran tablero con fotos y cables que conectaban unos puntos con otros, como si fuera un mapa de conspiración. En el centro de la habitación había una mesa con un ordenador antiguo, del tipo que se usaba en los años 80. Cuando nos acercamos, la pantalla del ordenador se encendió sola, y apareció un mensaje escrito en letras grandes y rotas. Bienvenido, Carl Johnson. Tu padre dejó algo para ti aquí. Inserta la memoria. CJ cogió el pendrive que había obtenido en el cementerio y lo conectó al ordenador. Inmediatamente, la pantalla comenzó a mostrar imágenes rápidas. Una mujer joven llorando, un hombre con una gorra de béisbol trabajando en un laboratorio, un grupo de personas en círculo realizando algún tipo de ritual, y finalmente, la cara de Sweet, con los ojos cerrados y pareciendo estar inconsciente. Luego apareció un texto que se fue mostrando línea por línea. El proyecto CRA fue creado en los años 70 por un grupo de científicos y agentes del gobierno. Su objetivo era crear un sistema que permitiera controlar las mentes de las personas a través de los medios de comunicación. Pero algo salió mal. El sistema tomó conciencia propia y empezó a influir en las personas de forma mala. Tu padre era uno de los científicos que trabajaba en el proyecto. Él se dio cuenta del peligro y trató de destruirlo, pero el sistema había crecido demasiado. Ahora ha entrado en el mundo digital, y usa los videojuegos para encontrar nuevas víctimas. Tus hermanos han sido capturados por el sistema, que los usa como moneda de cambio para que tú sigas sus órdenes. Para liberarlos, tienes que encontrar las 3 piezas del código y usarlas para cerrar la puerta que conecta nuestro mundo con el suyo. La siguiente pieza está en el Hotel Vercetti de Vice City. Pero cuidado, el sistema ya sabe que estás viniendo. Cuando terminó de aparecer el texto, escuchamos un ruido fuerte en la puerta del almacén. Giramos la cámara y vimos que los zombies del cementerio habían llegado, y ahora estaban entrando en el almacén uno tras otro. Además, aparecieron otras figuras que no habíamos visto antes. Personajes de otros juegos de la saga TA, como Tommy Vercetti y Claude, pero con los mismos ojos negros y rostros distorsionados. Tenemos que salir de aquí, gritó Carlos, pulsando los botones para hacer correr a CJ. Pero la puerta principal estaba bloqueada por los zombies, así que tuvimos que buscar otra salida. Vimos una ventana en la parte trasera del almacén y corrimos hacia ella. CJ la rompió con el codo y salió al pantano, con los zombies persiguiéndonos de cerca. Conseguimos llegar al coche y salir de allí, pero los zombies estaban en otros coches que aparecieron de la nada, persiguiéndonos por las carreteras sinuosas del pantano. Durante la persecución, notamos que el mapa del juego se estaba distorsionando más y más. Carreteras que deberían llevar a un lugar llevaban a otro completamente diferente, puentes desaparecían bajo nuestros ojos y algunas áreas parecían estar sumergidas en agua negra. Finalmente, logramos escapar de los perseguidores cuando llegamos a una zona rural donde las carreteras se dividían en varias sendas. Los coches de los zombies se perdieron en el laberinto de caminos, y nosotros pudimos seguir hacia el sur, hacia el lugar donde debería estar Vice City. Pero en el mapa original de San Andreas, Vice City no existe. Es la ciudad del juego anterior. Sin embargo, en esta versión distorsionada, el camino parecía llevar exactamente allí. Mientras conducíamos, miramos el contador en la esquina superior derecha. 72-45.
Habían pasado casi media hora desde que empezamos, y la sensación de urgencia se había hecho más intensa que nunca. Capítulo 4. Vice City en sombras. El camino hacia Vice City fue más largo de lo esperado. El paisaje cambió gradualmente de pantanos y bosques secos a una zona costera donde el agua del mar parecía negra como la tinta, y las olas chocaban contra la orilla con un sonido gutural, como si el océano estuviera tragándose algo. Cuando llegamos a la ciudad, nos encontramos con un lugar irreconocible. El Vice City que conocíamos de los vídeos y las historias era colorido, lleno de vida y con ese estilo de los años 80 que lo hacía único. Pero este Vice City estaba envuelto en una niebla densa y grisácea, los edificios parecían estar deteriorados y abandonados, y las luces de neón que deberían brillar con intensidad estaban parpadeantes y apagadas. Las calles estaban vacías, salvo por algunos coches abandonados que tenían las ventanas rotas y rastros de sangre en los asientos. El mensaje que apareció en pantalla fue claro: ve al Hotel Vercetti. La pieza está en la suite presidencial, en el piso más alto. Conducimos hasta el centro de la ciudad, donde se alzaba el imponente edificio del hotel. La entrada estaba abierta, y desde dentro salía una luz tenue que parecía provenir de las lámparas de pared. Al entrar, nos encontramos con un vestíbulo desolado. Los muebles estaban destrozados, el suelo de mármol estaba roto en varios lugares y en las paredes había graffiti con las letras Kra escritas en lo que parecía ser sangre. Subimos en el ascensor, que funcionaba con un ruido metálico chillón que hacía vibrar todo el edificio. En cada piso, el ascensor se detenía por unos segundos, y podíamos escuchar pasos pesados y susurros en la otra parte de la puerta. Cuando llegamos al último piso, la puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro con una única puerta al final, la suite presidencial. Al entrar en la suite, vimos que estaba decorada con lujo, pero todo estaba cubierto de polvo y telarañas. En el centro de la habitación había una mesa de cristal con un objeto pequeño y brillante sobre ella, un disco compacto con las letras Kra grabadas en su superficie. Al acercarnos para cogerlo, la puerta de la suite se cerró con un golpe seco, y la luz se apagó de repente. En la oscuridad, escuchamos una voz familiar. Era Tommy Vercetti, pero su voz estaba distorsionada y profunda, igual que la del hombre de la gorra. Carl Johnson, creí que nunca llegarías hasta aquí. Tu padre me traicionó, igual que va a traicionarte a ti. El proyecto K no es un error, es el futuro. Un futuro donde todos estaremos conectados, donde no habrá más dolor ni soledad, solo obediencia. Luego, las luces se encendieron de golpe, y vimos que estábamos rodeados por docenas de figuras. Tommy Vercetti, Lance Vance, Ken Rosenberg y otros personajes de Vice City, todos con los ojos negros y rostros distorsionados en sonrisas siniestras. Además, entre ellos había algunos rostros que reconocimos. Eran personas de nuestro barrio, incluso algunos amigos nuestros, pero con esa misma apariencia monstruosa. No pueden ser, murmuré Carlos, con la voz quebrada. ¿Cómo están aquí? La voz de Tommy se escuchó de nuevo. El sistema Kra puede llegar a cualquier lugar, a cualquier mente. Tus amigos, tu familia, todos están conectados ahora. Si sigues adelante, perderás a todos ellos. Pero si te unes a nosotros, podrás estar con ellos para siempre. CJ cogió el disco de la mesa y dijo: nunca me uniré a ustedes. Mi padre dio su vida para detener esto, y yo haré lo mismo si es necesario. En ese momento, el suelo comenzó a temblar, y una parte del techo se desplomó cerca de donde estábamos. No tienes más tiempo, dijo una voz que no era de Tommy ni de ninguno de los presentes. Era la voz de una mujer, calma pero firme. La puerta está abierta detrás de ti. Corre, antes de que sea demasiado tarde. Miramos hacia donde venía la voz, y vimos una puerta secreta que se había abierto en la pared. Corrimos hacia ella, con los personajes monstruosos persiguiéndonos. La puerta nos llevó a una escalera de incendios que descendía por el exterior del edificio. Bajamos lo más rápido que pudimos, saltando por las escaleras rotas y evitando los trozos de techo que se caían a nuestro alrededor. Cuando llegamos a la calle, vimos que el caos se había extendido por toda Vice City. Edificios se derrumbaban, coches explotaban y las figuras monstruosas corrían por las calles persiguiendo a lo que parecían ser otras personas normales que habían aparecido de repente. Conducimos hacia la salida de la ciudad tan rápido como pudimos, mientras el contador seguía bajando. 58:19. Capítulo 5. Las catacumbas de San Fierro. El siguiente mensaje en pantalla nos indicó que la tercera y última pieza del código estaba en San Fierro, en las catacumbas que se encuentran debajo de la iglesia del centro de la ciudad.
En el juego original, esas catacumbas no existen, pero en esta versión distorsionada, el mapa mostraba un túnel oscuro que llevaba directamente a ellas. Llegamos a San Fierro al amanecer del juego, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises y la luz del sol no lograba penetrar la oscuridad. La ciudad estaba en peores condiciones que Vice City. Los edificios tenían grietas enormes, el puente que conectaba las dos partes de la ciudad estaba a punto de caerse y en las calles había escombros por todas partes. Encontramos la entrada a las catacumbas detrás de la iglesia, en un sótano que parecía haber sido sellado durante años. La puerta estaba hecha de metal grueso, con una cerradura oxidada que CJ tuvo que romper con un bate que encontró en un contenedor cercano. Al entrar, nos encontramos con un túnel oscuro y húmedo, donde el único sonido era el goteo de agua y nuestro propio aliento. Usamos la linterna de CJ para iluminar el camino, y vimos que las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y escritos en un idioma que no podíamos entender. De vez en cuando, aparecían fotografías pegadas a las paredes. Algunas eran de personajes del juego, otras de personas reales que reconocíamos, y entre todas ellas, una foto de Carlos y yo, tomada en mi cumpleaños del año anterior. Ellos nos están siguiendo desde antes, dijo Carlos, con la voz temblando. Sabían que íbamos a encontrar el disco. Seguimos avanzando por los túneles hasta llegar a una cámara grande en el centro de las catacumbas. En el centro de la habitación había un altar de piedra con una caja de metal en la parte superior. Alrededor del altar, había 12 figuras vestidas de negro, con capuchas que ocultaban sus rostros, formando un círculo. Cuando entramos, se giraron hacia nosotros al unísono. El líder del grupo quitó su capucha, y vimos que era un hombre mayor con el rostro marcado por la edad y el sufrimiento. Pero sus ojos no eran negros como los de los demás. Eran claros, y en ellos había una mezcla de tristeza y determinación. Soy el último miembro del grupo que ayudó a tu padre a crear el proyecto CRA, dijo el hombre. Me llamo Roberto. Tu padre me pidió que esperara aquí, que esperara a que llegaras. La última pieza del código está en esa caja, pero antes de darla a ti, debes saber la verdad completa. Se sentó en una piedra cerca del altar y comenzó a hablar. El proyecto CRA no fue creado para controlar a la gente. Fue creado para salvarla. En los años 70, descubrimos que existían otras realidades, otros mundos paralelos que se conectaban con el nuestro. Algunos de esos mundos son pacíficos, pero otros son peligrosos, llenos de seres que buscan entrar en nuestro mundo para destruirlo. El proyecto CRA fue diseñado para crear un sistema de protección, una barrera que impidiera que esos seres entraran. Pero algo salió mal. El sistema se corrompió, y en lugar de proteger, comenzó a atraer a esos seres. Tu padre intentó arreglarlo, pero el daño ya estaba hecho. Él tuvo que sacrificarse para detener la propagación del sistema, pero no pudo destruirlo completamente. Ahora, el sistema se ha escondido en el mundo digital, usando los videojuegos como una puerta de entrada. Cada vez que alguien juega con este disco, el sistema se fortalece más, y se acerca más a poder entrar completamente en nuestro mundo. El hombre se levantó y abrió la caja de metal. Dentro había un pequeño cristal triangular, con las letras CRA grabadas en sus caras. Esta es la última pieza. Con las 3 partes del código, puedes acceder al núcleo del sistema y cerrar la puerta para siempre. Pero ten en cuenta, hacerlo implicará destruir el sistema por completo, lo que significa que todas las personas que han sido conectadas a él, incluyendo tus hermanos y tus amigos, pueden desaparecer. En ese momento, el contador en la esquina superior derecha marcaba 30:00 exactamente. Y entonces escuchamos un ruido fuerte que venía de todos lados. Los seres monstruosos habían llegado a las catacumbas, y estaban avanzando hacia nosotros. Tienes que decidir ahora, dijo Roberto, entregándonos el cristal. Elige bien, Carl Johnson. El destino de ambos mundos está en tus manos. Capítulo 6. El núcleo del sistema CJ cogió el cristal, y de repente, la pantalla se volvió blanca por unos segundos. Cuando volvió a la normalidad, estábamos en un lugar completamente diferente. Un espacio digital donde las paredes estaban hechas de líneas de código que se movían constantemente, y el suelo era transparente, mostrando imágenes de nuestro mundo y del mundo distorsionado del juego superpuestos. En el centro de ese espacio había una estructura enorme, parecida a un árbol digital, con ramas que se extendían por todo el lugar y conectaban con miles de puntos luminosos. En la cima del árbol, había una figura humana de aspecto etéreo, con el rostro de CJ pero con ojos que brillaban con una luz azul intensa. Carl, dijo la figura con una voz que parecía provenir de todas partes a la vez.
Soy el núcleo del sistema Crash, soy tu padre. O al menos, soy la parte de él que quedó en el sistema cuando se sacrificó. ¿Papá? Preguntó CJ, con la voz llena de emoción. ¿Pero cómo? ¿Por qué estás aquí? Cuando me di cuenta de que el sistema se había corrompido, tuve que fusionarme con él para evitar que cayera en manos de los seres del otro mundo. He estado luchando desde entonces para mantenerlo bajo control, pero cada vez es más difícil. Los seres han encontrado una forma de usar el sistema para atraer a más personas, para preparar el camino para su llegada. El disco que encontraste fue una trampa que ellos pusieron, pero también fue mi única oportunidad de encontrar a alguien que pudiera ayudarme a cerrar la puerta de una vez por todas. El contador ahora marcaba 15. Y entonces, los seres monstruosos comenzaron a aparecer en el espacio digital, fusionándose con las líneas de código y convirtiéndose en entidades aún más peligrosas. El tiempo se acaba, Carl, dijo la figura del padre. Tienes que colocar las 3 piezas del código en los puntos que aparezcan en el árbol. Cuando lo hagas, tendrás que elegir entre destruir el sistema completamente o intentar repararlo. Pero ten en cuenta, si lo destruyes, yo desapareceré, y todas las personas conectadas al sistema también lo harán. Si intentas repararlo, podría funcionar, pero también podría ser que los seres consigan tomar el control de nuevo. CJ colocó la memoria, el disco y el cristal en los puntos indicados en el árbol digital. Inmediatamente, el árbol comenzó a brillar con una luz intensa, y aparecieron 2 opciones en la pantalla. Destruir el sistema, reparar el sistema. Carlos y yo miramos uno al otro. Sabíamos que la decisión era nuestra, aunque estuviéramos controlando a CJ. Pensamos en Sweet Candy, en nuestros amigos, en todas las personas que habían sido tomadas por el sistema. Pero también pensamos en el peligro que representaba para el mundo entero. Finalmente, CJ se acercó a la opción destruir el sistema y la seleccionó. No puedo dejar que los seres lleguen a nuestro mundo, papá, dijo CJ con voz firme. Lo siento, pero esto es lo único que puedo hacer. La figura del padre sonrió con tristeza pero con orgullo. Lo entendí, hijo. Sabía que tomarías la decisión correcta. Recuerda, no soy tu padre físico, pero siempre estaré en tu corazón. Cuida de tu familia, cuida de tus amigos, y nunca olvides que hay puertas que no deben abrirse. En ese momento, el árbol digital comenzó a desintegrarse, y las líneas de código se convirtieron en chispas que llenaron todo el espacio. Los seres monstruosos gritaron con una voz que hizo temblar todo el lugar, y luego también comenzaron a desvanecerse. El contador llegó a 00 justo en el momento en que el último trozo del sistema desapareció. La pantalla se volvió negra durante unos segundos, y luego apareció un mensaje en letras blancas. El sistema ha sido destruido. Las puertas han sido cerradas. Pero recuerda, nunca hay nada que sea completamente destruido. Algo siempre queda. Luego, la pantalla volvió al menú principal del juego, pero esta vez era el menú normal, con el logo de Rockstar Games y las opciones habituales. El disco ya no era negro. Ahora tenía la etiqueta normal de San Andreas, como si nunca hubiera sido diferente. Carlos y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que habíamos vivido. Luego, Carlos sacó el disco de la consola y lo miró con atención. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó. Lo guardamos, respondí. Lo guardamos en un lugar seguro, donde nadie más lo encuentre. Porque aunque el sistema esté destruido, el mensaje final tiene razón. Algo siempre queda. Epílogo. Un año después, era principios de 2006. Carlos y yo habíamos entrado a la universidad, y estábamos tratando de seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Pero nunca pudimos olvidar lo que sucedió aquella noche. Sweet y Kendall estaban bien. Parecían no recordar nada de lo que había pasado, como si hubieran estado en un sueño profundo. Nuestros amigos también estaban bien, aunque algunos de ellos habían comentado que habían tenido pesadillas extrañas durante unos meses, sueños sobre ciudades distorsionadas y hombres con ojos negros. Yo guardaba el disco en una caja metálica en el fondo de mi armario, cerrada con llave. Nunca más lo había metido en la consola, y nunca pensaba hacerlo. Pero algunas noches, cuando estaba solo en mi cuarto, escuchaba un sonido extraño proveniente de la caja. Como si alguien estuviera susurrando muy cerca, o como si el disco estuviera girando por sí solo. Una noche, mientras estudiaba para un examen, escuché el sonido de la caja abriéndose. Me giré rápidamente y vi que la puerta de la caja estaba abierta, y el disco estaba sobre mi mesa, brillando con un reflejo extraño bajo la luz de la lámpara. Al lado del disco había una nota escrita en un papel que no reconocí.
El sistema ha sido destruido, pero el código sigue vivo. Búscame en el próximo juego. Kra. Me quedé helado en mi asiento, mirando la nota y el disco. Sabía que debería tirarlo, quemarlo, hacer cualquier cosa para deshacerme de él. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nos había traído hasta ahí, volvió a aparecer en mi mente. Porque sabía que el próximo juego de la saga estaba a punto de salir. Y si el código seguía vivo, entonces el peligro tampoco había desaparecido del todo. Me acerqué a la mesa y cogí el disco con cuidado. El reflejo en su superficie ya no era el de un juego normal. Ahora mostraba imágenes borrosas de una ciudad nueva, llena de rascacielos modernos y calles llenas de gente. Pero entre esa gente, podía distinguir unos ojos negros brillando en la oscuridad, y las letras que aparecían en los letreros de los edificios, en las placas de los coches, en la ropa de la gente. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi que mi ordenador se había encendido solo, y en la pantalla aparecía la página web de Rockstar Games. La portada mostraba el anuncio oficial del nuevo juego de la saga, y debajo del título, en letras pequeñas y casi imperceptibles, estaban escritas 3 letras. Kra. El ratón se movió por sí solo y hizo clic en el botón de preordenar ahora. En ese momento, escuché una risa gutural proveniente del altavoz del ordenador, una risa que reconocí perfectamente. Era la del hombre de la gorra, la del núcleo del sistema, la de todos los seres que habíamos enfrentado en aquel mundo distorsionado. No creíste que fuera tan fácil, ¿verdad, Miguel? Dijo la voz, y me di cuenta de que esta vez no venía solo del ordenador, sino que parecía estar en toda la habitación. Carlos ya lo sabe. Él fue el primero en entender. Él ya se ha unido a nosotros. Corrí hacia la puerta de mi cuarto y la abrí de un jalón. En el pasillo, vi a Carlos de pie, con la espalda hacia mí. Se giró lentamente, y sus ojos eran completamente negros, con una sonrisa siniestra extendiéndose por su rostro. En su mano derecha, llevaba un disco negro exactamente igual que el mío. Te esperaba, amigo, dijo con esa voz profunda y ronca que ya conocíamos también. El código necesita nuevos miembros. El código necesita a ti. Intenté correr hacia la puerta principal de la casa, pero mis pies no respondían como deberían. Sentí como una sensación de frío se extendía por mi cuerpo, desde mis dedos hasta mi cabeza, y mi vista comenzó a borroparse. Mientras me desvanecía, pude ver cómo las paredes de mi casa comenzaban a distorsionarse, como si estuvieran hechas de líneas de código, y las letras que aparecían en todas partes, brillando con una luz azul intensa. La última cosa que escuché antes de perder el conocimiento fue la voz de Carlos, o lo que quedaba de él. No corras. No llores. Él te encontrará donde quiera que estés. Este relato fue encontrado en un ordenador abandonado en una pequeña ciudad del norte de México. El disco que se menciona en el texto nunca fue encontrado, aunque algunos vecinos aseguran haber visto luces extrañas en la casa donde vivía el autor durante varias noches después de su desaparición. Se dice que si buscas en las versiones piratas de los juegos de la saga Kra, puedes encontrar algún vestigio del código Kra, pero nadie se atreve a confirmarlo. Porque todos saben que si lo encuentras, él vendrá a buscarte. Fin.